Hola, buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión de Administración Pública fijada para el día de hoy, 29 de octubre, a las 10 de la mañana. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. El señor secretario dará lugar a esa lectura, teniendo en cuenta que don Luis Francisco Sánchez sustituye a doña Beatriz Villalba como secretaria de esta comisión, cuando así lo desee. Señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Lectura y aprobación se procede del acta de la sesión anterior, como punto 1, como punto número 2, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta primera. ¿Considera el Gobierno de Extremadura que las medidas que está aplicando y que tiene pensado aplicar en la función pública dará como resultado un sector público más eficiente? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Pregunta número 2. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Extremadura hacer efectivo el pago de la segunda anualidad de subvenciones bianuales concedidas en la convocatoria de 2011 para la AEXCIT? Formulada por doña María Inés Mireya Conejero Domínguez. Pregunta número 3. Sobre valoración por parte de la Consejería de Administración Pública del desarrollo del servicio Gestión de Data Center Corporativo en la Nube, proyecto Cloud Gobex, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Y la pregunta número 4. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura del anuncio hecho por el Gobierno de España el pasado 13 de julio? El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un programa de reforma del Gobierno para el segundo semestre de 2012. En el apartado primero, reforma de la Administración Pública, reforma de la Administración Local, en lo referente a la supresión de las entidades locales menores y si tiene previsto la Junta de Extremadura realizar algún tipo de acción o gestión contra esta medida, formulada por don Juan Manuel Hernández Sánchez. Gracias, señor secretario. El primer punto es dar por aprobada el acta, a la que no ha habido ningún tipo de objeciones. ¿Se aprueba el acta, señorías? Queda aprobada el acta. Y el segundo punto es referente a la pregunta 224, de la cual tienen sus señorías, se les ha pasado el escrito, donde por parte del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista se retira la pregunta 224 formulada por doña María Inés Mireya Conejero Domínguez, cuando tiene previsto la Junta de Extremadura hacer efectivo el pago de la segunda anualidad de subvenciones bianuales concedidas en la convocatoria 2011 para la AEXCIT. Y por lo tanto, señorías, quedan retiradas. No hay ningún tipo de objeción. Bien. Pasamos, por lo tanto, a la primera pregunta. ¿Considera el Gobierno de Extremadura que las medidas que está aplicando y que tiene pensado aplicar en la función pública darán como resultado un sector público más eficiente? Está formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, que tiene un tiempo de 3 minutos para poderla formular a la directora general de Función Pública, a la que también, a doña Verónica, a la que le damos también los buenos días y la bienvenida a esta comisión. Cuando quiera, don Alfredo. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señores y señoras diputados, y buenos días, señores del Gobierno de la Junta de Extremadura. El sector público está formado, evidentemente, cuando se habla del sector público como un ente abstracto, hay que considerarlo en su extensión, pero también está formado por personas, por directivos, por trabajadores y trabajadoras que en mayor o menor medida están sufriendo los efectos de la crisis, no por la crisis en sí, sino por las medidas que se están tomando como consecuencia de la crisis. En este sentido, nosotros creemos que es un colectivo, los empleados públicos, los funcionarios, el personal laboral y el personal estatutario, que siente en mayor medida los efectos de esta crisis cuando hay otros colectivos, otros grupos de empresas, otros grupos de personas que evidentemente lo van a notar menos a lo largo de todo el recorrido hasta ver salir la luz. En ese sentido, señora directora general, le hacemos la pregunta por si tienen algún tipo de valoración y, sobre todo, consecuencia de las declaraciones que en su día hizo el consejero en este sentido, si creen de verdad o si creen que es posible que con las medidas que se están aplicando y que tienen pensado aplicar en el futuro, la función pública darán como resultado un sector público más eficiente, desde la perspectiva, lógicamente, de que el sector público no solamente tiene que ser eficiente porque sea rentable, sino porque las personas que trabajan en él estén contentas y motivadas. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Como sabe, doña Verónica, para contestar a la pregunta formulada tiene usted un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señores miembros de la comisión, buenos días. Señor escribano, la contestación a su pregunta, tal y como usted la formula, no puede ser otra que sí. Evidentemente, las medidas que en la función pública extremeña se están aplicando, se tiene pensado aplicar, fundamentalmente se aplican y se quieren aplicar porque entendemos que darán como resultado un sector público, o mejor dicho, una administración pública más eficiente. Y defino eficiencia, como hace la Real Academia Española, como capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado, es decir, una relación entre los recursos utilizados y los logros obtenidos, en otras palabras, obtener más con menos. Evidentemente, las medidas que adopte el Gobierno de Extremadura en el ámbito de la función pública, ya sea por iniciativa propia o como consecuencia del cumplimiento de la legislación que en cada momento esté en vigor o entre en vigor con carácter básico, deberán tener como objetivo la consecución de una administración pública más eficiente, dado el contexto determinado por la coyuntura económica y por la necesidad de contribuir a la reducción del déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales. Eso es todo. Gracias. Gracias, señora directora general. Tiene tiempo para réplica, don Alfredo, por tiempo de 5 minutos para poder contestar. Gracias, presidenta. Si ya se lo decía, señora directora general, al principio, cuando se habla realmente de un sector público más eficiente, la sensación es que se habla exclusivamente desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista de los recursos económicos, y es más eficiente porque se ahorra más o porque se gasta menos. Usted acaba de decir que más con menos, es decir, que realmente la preocupación entonces es que efectivamente no haya gasto. Necesitamos ahorrar porque hay pocos recursos, y como hay pocos recursos y hay que ahorrar, lo que hay que hacer es gastar menos. ¿Y gastar menos a costa de qué? Esa es la reflexión. Mire, al día de hoy, el Gobierno central y también el Gobierno autonómico está aplicando una serie de medidas, como usted bien sabe, que en vez de alguna manera de buscar la ayuda y la colaboración, en este caso estamos hablando de la función pública, de los empleados públicos, de los trabajadores de nuestra administración autonómica, parece que se les está castigando. Y parece que se les está castigando porque parece que se busca que paguen unilateralmente en sus carnes y en las de la familia lo que hemos dado en llamar, vamos a decir todos, la crisis. Luego, entonces, no estamos hablando solo de salario, señora directora general, estamos hablando de otras cosas. Si hablamos de salario, hablamos de congelación de nóminas, evidentemente, y hablamos de la supresión, dicen que temporal, de una de las pagas extraordinarias. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del grupo parlamentario, la paga extraordinaria más necesaria, que además es la que más repercute en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la paga extraordinaria, como usted bien sabe, de diciembre, el empleado público, la empleada pública, se lo gasta absolutamente todo. ¿Por qué? Porque coincide con que tiene que hacer un viaje, coincide con el regalo, coincide con que el seguro de la casa o el seguro del coche se adapta a cuando se cobra la paga extraordinaria. Dicen los que calculan que son alrededor de 100 millones de euros los que se dejarán de ingresar en la nómina de los empleados públicos. Por lo tanto, serán 100 millones de euros los que dejarán de circular en el territorio de Extremadura. Pero además del tema salarial, hay otra cuestión que son las condiciones de trabajo. Y en las condiciones de trabajo, con independencia de que yo no voy a valorar si en las condiciones de trabajo también influye el buscar una función pública más eficiente, porque, hombre, de 35 a 37 horas y media de jornada semanal, ¿con eso de verdad se consigue una función pública más eficiente? Porque al aumentar la jornada, evidentemente, no hará falta contratar a más gente. Con la gente que hay, y está pasando en sanidad y en educación, con la gente que hay es suficiente y ya no tenemos que contratar nada más. Pero además tenemos una carrera profesional en el aire. Es decir, el problema de este tipo de cosas hay que buscarlo en la reforma de la administración, en la reforma laboral para la administración y para la empresa privada. Y la reforma laboral, usted sabe que pone en riesgo ciertas cuestiones. Y pone en riesgo la seguridad de algunos trabajadores públicos, permitiendo despido, y estoy hablando ahora del personal laboral, casi en las mismas condiciones o en peores condiciones que la administración, que la empresa privada. Y la aplicación, además, es una aplicación que se va a llevar a efecto en los ayuntamientos, en las mancomunidades, en las diputaciones. No solo se va a llevar a efecto en el Estado y en las comunidades autónomas. Ustedes saben, señores y señoras diputados, que no es la tónica habitual que los empleados públicos manifiesten las protestas en la calle. No es la tónica habitual. Para que un empleado público o una empleada pública tome al final la decisión de secundar una movilización o de secundar una huelga o de secundar un paro, tiene que estar, además, dicho de alguna manera un tanto coloquial, bastante cabreado o bastante cabreada.
Es decir, actualmente la situación es comprometida, es insegura, es incierta y ahora nos enfrentamos con que además la situación personal es de cabreo. Podríamos enumerar, señora directora general, muchas razones y nos llevan todas al mismo sitio. La crisis no puede ser nunca una excusa para que los esfuerzos se hagan desde un lado. Y en este caso, en la función pública, siempre se hacen desde el mismo sitio. En esta tierra, y esta tierra, usted sabe perfectamente que vive mucho del dinero que cobran sus empleados públicos y de que las condiciones de trabajo sean óptimas para que se encuentren bien, para que se encuentren tranquilos, para que se encuentren relajados, para que de una manera o de otra el trabajo que haga repercuta en la sociedad. Por eso yo no puedo dejar de volver a preguntar. ¿Cree usted, señora directora general, sinceramente, y ojalá fuera así, y ojalá pudiéramos llegar aquí y decir, vaya, si ustedes lo están haciendo bien, porque además los tienen contentos, pero cree usted sinceramente que el sector público va a ser más eficiente con las medidas que ustedes están aplicando y con las que piensan aplicar en el futuro? Vamos a traer al Pleno de la Asamblea un decreto donde se va a eliminar la paga extraordinaria, donde se va a penalizar la incapacidad laboral, es decir, que un trabajador se ponga enfermo va a estar penalizado. ¿Cree usted de verdad, sinceramente, y no quiero hablar de otro tipo de cuestiones porque no viene a cuento, hemos venido a hablar del sector público, ¿cree usted sinceramente, señora directora general, le vuelvo a repetir la pregunta, que el sector público, es decir, los empleados públicos, van a estar de verdad contentos y motivados y van a hacer posible, porque eso hay que tenerlo también en cuenta, no solamente el tema económico, el tema del ahorro, va a ser posible una administración pública o un sector público más eficiente? Ojalá, nosotros desde luego creemos que no. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Doña Verónica tiene para el turno de dúplica otros 5 minutos. Muchas gracias. Señor Escribano, probablemente suscribo la mayor parte de las palabras que ha pronunciado usted. Le he hablado en mi breve contestación de dos clases de medidas: las medidas que se adoptan por iniciativa propia por parte del Gobierno de Extremadura y las adoptadas como consecuencia de la aplicación en nuestro ordenamiento jurídico de normativa básica estatal. En cuanto a esas segundas medidas a las que usted se ha referido en la mayor parte de su intervención, la actividad de este Gobierno se ha circunscrito a la aplicación de esa normativa básica. Usted conoce decretos leyes como el Real Decreto Ley 20-2012 de 14 de julio, que adopta una serie de medidas extraordinarias y temporales que, en palabras de la exposición de motivos, pues se adoptan para ofrecer un cambio estructural y coherente que permita la satisfacción de objetivos de austeridad y eficiencia. Eso es lo que dice el Real Decreto Ley. Yo no voy a hacer una defensa del Real Decreto Ley estatal, yo voy a hacer una defensa del Decreto Ley 2-2012 para implementación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de esas medidas de reordenación y racionalización de las administraciones públicas aprobadas por el Estado. Gran parte de las medidas que se contemplan en la norma estatal son de aplicación directa a la Administración autonómica sin necesidad alguna de ningún pronunciamiento, pero otras sí necesitaban un pronunciamiento, como es la opción que este Gobierno hace por llegar hasta el máximo legal permisible en la mejora voluntaria de las prestaciones de la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal. Esta norma, el Decreto Ley 2-2012, nace con el propósito de una mínima intervención y de minimizar o incidir lo menos posible en los derechos y expectativas de los empleados públicos. En el resto no se puede hacer nada. En cuanto a las medidas de materia de función pública, eso es en cuanto a las que nos vienen impuestas por la legislación básica. Pero luego hay otras cosas. Haciendo un repaso de algunas ideas que ya se han manifestado en esta comisión o en el Pleno por el consejero de Administración Pública. La línea de trabajo de la Consejería se basa fundamentalmente en la mejora de la calidad de los servicios, no solo para mejorar los resultados de la Administración y aumentar la legitimidad o la credibilidad de la Administración, sino también de los empleados públicos a los que tenemos que motivar y dignificar en su trabajo. Y esta ha sido siempre una cuestión fundamental para esta Consejería. Otra de las líneas fundamentales es simplificar la Administración y hacer una Administración transparente. Señor Escribano, la Administración pública debe ofrecer servicios de calidad, optimizando los recursos a un coste razonable. Y esto es así porque los ciudadanos exigen cada vez más y mejores servicios, más eficientes, prestados con mayor calidad por la Administración, y exigen una mayor responsabilidad de los gestores públicos en el uso de los recursos que cada vez son más escasos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Estatuto de Autonomía, del que le puedo recordar varios preceptos, los artículos 37, 39 y 79, por ponerle 3 ejemplos. El 37, que exige a la Administración regional que procure satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades públicas. Para ello, el propio Estatuto, en el 39, entre otras medidas, impone
la necesaria calidad en la prestación de los servicios públicos. Y el gasto público, por mandato del artículo 79, debe suponer una asignación equitativa de los recursos públicos y que la programación y ejecución respondan a los criterios de transparencia, eficiencia y economía. Y esta exigencia de satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades debe tener necesariamente presente la situación en la que se están desarrollando las políticas públicas para adaptarse constantemente a las mismas. Es evidente que la escasez de recursos hace inevitable graduar las necesidades y también exige que los poderes públicos erradiquen elementos que puedan distorsionar el sistema. En esta estela el gobierno extremeño ha adoptado una serie de medidas por propia iniciativa y por exigencia del propio Estatuto de Autonomía. Les recuerdo medidas que se contemplan en el Decreto Ley 1/2012, por la que se eliminaban una serie de privilegios reconocidos a nivel reglamentario para un determinado colectivo del funcionariado. Medidas que son extraordinarias, que son también transitorias en tanto se rediseña un nuevo esquema de la función pública extremeña. Conoce usted también, porque se aprobó en el Consejo de Gobierno y se ha mencionado en numerosas ocasiones por el consejero y por mí, el Plan de Reorganización, Simplificación y Transparencia, el Plan RST de la Administración Regional. En el desarrollo del compromiso que se plasma en ese plan en materia de reorganización de los servicios, pues engloba, ya he aludido al estudio de cargas de trabajo por puestos de trabajo tipo en cada servicio o unidad, y el objetivo es adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de la ciudadanía. No está resultando un estudio fácil, no se lo niego, implica una extraordinaria carga de trabajo tanto de las unidades evaluadas como del personal de mi dirección general que ha diseñado esta metodología y que la está implantando, que esperamos poder tener pronto resultados y que pueda venir aquí a hablar de ese estudio. Hay más medidas en las que se está incidiendo en la motivación del empleado público y de manera directa en la eficiencia de la Administración. Una de ellas es la medida del teletrabajo. Conozco también las dudas que usted ha planteado en sesión plenaria al señor consejero sobre esta medida, pero entendemos que el teletrabajo conlleva ventajas para la organización, para la conciliación de la vida profesional con la familiar y personal, para una gestión sostenible de los recursos, un ahorro energético, de transporte y otros consumos. Ya también sabrá que pretendemos tener en enero ya el programa experimental implantado y estamos ahora mismo nombrando a los miembros de la comisión de valoración. En esta apuesta por una administración eficiente en la que se reconozca la figura del empleado público, otro de los aspectos que creemos conveniente potenciar es la formación del empleado público, potenciar la Escuela de Administración Pública como un centro de formación, de especialización de los empleados públicos, en el que pretendemos hacer una impartición de formación especializada para todos los niveles, adecuada a todas las funciones, en el que se busca el reconocimiento, incluso el reconocimiento universitario de cursos y de acciones de la escuela, y que se practique una política de apertura a otras administraciones e instituciones. En definitiva, no solamente me he querido referir a medidas que incidan en lo económico, sino en medidas que incidan en dignificar la figura del empleado público. Ya le he dicho que tenemos que implantar medidas que el Gobierno estatal con carácter de normativa básica implante. Pero también desde este Gobierno se están llevando a cabo medidas que van pues más allá y que creo que inciden perfectamente en los objetivos que reconoce el propio Estatuto de Autonomía en los preceptos que le he mencionado. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, doña Verónica, por su intervención. Nosotros vamos a continuar con la comisión. Si usted lo estima oportuno, pues puede permanecer con nosotros. Pasamos a la pregunta 247 sobre la valoración por parte de la Consejería de Administración Pública del desarrollo del servicio Gestión de Data Center Corporativo en la Nube, proyecto CoolGlobex, que está formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz y me imagino que será contestada por don Teodomiro Cayetano, director general de Administración Electrónica. Buenos días, don Teodomiro, y por supuesto también bienvenido a esta comisión. Sabe usted, don Víctor, que tiene para formularle un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. No creo que lo agote. Bueno, la pregunta es muy evidente acerca de en qué situación se encuentra uno de los anuncios estrellas del consejero en su momento, cuando compareció la primera vez en esta comisión, y que incluso conllevaba unos ahorros monetarios de cantidades prácticamente estratosféricas. Y digo estratosféricas porque es en esa capa de la atmósfera donde las nubes se disuelven. Entonces quería saber pues en qué situación se encuentra ese proyecto y cuánto hemos ahorrado hasta el momento. Gracias, don Víctor. Don Teodomiro, tiene usted un tiempo de 10 minutos para contestar a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores y señoras diputados. Ante todo, para situarnos, indicar que el proyecto tecnológico que en este momento está liderando la Dirección General, de la que yo tengo el honor de ser el titular, es un proyecto de transformación tecnológica que dote a todos los sistemas tecnológicos de la Administración Pública de la eficacia y de la eficiencia de la que debe constar esos sistemas en cualquier organización, ya sea pública o privada. Para lograr este propósito, desde mi Dirección General se ha desarrollado un plan, el que denominamos Plan Reto, que es el plan de reordenación del entorno tecnológico operativo, que consta de 10 proyectos básicos. Uno de esos proyectos es el proyecto Cloud Gove, de gestión del data center corporativo en la nube, y realmente este proyecto es la columna vertebral de todo el Plan Reto, es el eje en torno al cual pivotan el resto de los proyectos. El objetivo, básicamente, es, siguiendo el paradigma de computación en la nube, el paradigma de cloud computing, crear un centro neurálgico de procesos de datos radicado en Extremadura que proporcione a la Administración regional los servicios de procesamiento de la información y de almacenamiento que ahora mismo se han venido prestando con recursos e infraestructura propia a través de una serie de data centers y de centros de procesos de datos de diverso tamaño ubicados casi todos en la ciudad de Mérida. Como ha indicado el señor diputado, este proyecto conlleva un importante ahorro porque básicamente lo que se hace es transferir a un tercero la gestión de todas esas infraestructuras tan costosas que implican que la Administración no va a tener que volver a invertir ni en el consumo energético de todos esos equipos, ni en la climatización, que es muy costosa también, de esos equipos, y sobre todo en el apartado más importante, que es la renovación tecnológica. A la hora de abordar los sistemas de información, el hardware, el hierro, como decimos nosotros, es muy caro y además su garantía no excede más allá de 3 años. Habitualmente a los 3 años hay que reinvertir nuevamente en la reposición de todos esos equipos. Además, vamos a ganar en optimización porque el nuevo centro de datos en la nube va a estar operativo en 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El plazo de ejecución de esta propuesta básicamente es 4 años, prorrogables 2 años más, y lo que pretendemos es conseguir una eficacia tecnológica de la información de manera equilibrada. Nosotros hemos apostado en el paradigma de cloud, hay 3 escalones, y nosotros hemos estado de momento por el primero, que es la infraestructura como servicio. Externalización o delegación de esos costes de infraestructura en un tercero. Hay otros 2 que no hemos abordado, que son plataforma como servicio y software como servicio. Solamente nos hemos centrado en el primero, de forma que el cuerpo de funcionarios especializados en tecnologías de la información del Gobierno regional van a ser quienes van a continuar gestionando todos esos sistemas de información, con lo cual la Administración va a seguir teniendo el control absoluto de sus propios sistemas. En este sentido, como también he declarado alguna vez en esta comisión o cada vez que he tenido oportunidad de hacerlo, desde el Gobierno de Extremadura no estamos inventando la rueda. El modelo de cloud es un modelo ya rodado, asentado, y permanentemente y periódicamente por parte de la Comisión Europea se invita a todas las grandes organizaciones y a las administraciones de Europa a saltar a este modelo. De hecho, recientemente, el pasado 27 de septiembre, Neelie Kroes, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital Europea, ha publicado unos documentos referentes a la estrategia europea en las que se impulsa el salto a la nube, como digo, por parte de cualquier administración pública. Para terminar, tengo que decir que estamos muy orgullosos de habernos convertido en este momento en España. Extremadura es pionera en este proyecto. Es un proyecto que está en la agenda y en la hoja de ruta de todos los gobiernos autónomos, evidentemente por las eficiencias y los ahorros que genera, y en este momento nosotros, por las cuestiones de necesidad presupuestaria y del punto en el que partimos, nos hemos convertido en pioneros en elaborar un pliego para licitar estos servicios exclusivamente, y somos la primera comunidad que los vamos a llevar a cabo de manera completa, y además vamos a desmantelar completamente todos los centros de proceso de datos
que físicamente estaban dando hasta ahora este soporte. Les puedo decir que en este momento todos mis equivalentes de otras comunidades autónomas nos están observando con cierta expectación para comprobar cuáles son las bondades y cómo se gestiona el proyecto y de qué manera se puede aplicar este proyecto a otras comunidades autónomas e incluso a la Administración del Estado. Nuestra idea no es solamente que el Gobierno de Extremadura se pueda convertir en una referencia para otros gobiernos autónomos en cuanto como avanzadillo, punta de lanza en la implantación de servicios tecnológicos en la nube. Nuestra idea es que sea Extremadura la que se convierta en un lugar de referencia, en una comunidad de referencia para la implantación de estos servicios. De hecho, quiero recalcar que la Unión Temporal de Empresas, que ha sido finalmente la adjudicataria de este proyecto, que se ha resuelto recientemente, la semana pasada se celebró el kickoff o reunión de arranque del proyecto, ha apostado por el Centro Tecnológico de FEVAL como el centro donde se asienten estos servicios. Eso implica, tiene una doble vertiente, en mi opinión. Por un lado, le garantiza una viabilidad de negocio al centro tecnológico, cuya viabilidad futura en cierta medida era discutible y ahora va a quedar completamente asentado, y se va a constituir de esta manera un centro de servicios de cloud que, aprovechando este proyecto y otros proyectos, porque el data center en la nube no es un proyecto exclusivo para que el Gobierno de Extremadura, sino que además los servicios van a poder ser ofrecidos a otras instituciones públicas y privadas de dentro y de fuera de Extremadura. La idea es que ese centro tecnológico se convierta en un referente de servicios en la nube de todo el oeste ibérico. Quiero recalcar el importante esfuerzo que ha supuesto para el Gobierno de Extremadura el conseguir que esta infraestructura, la infraestructura desde la que se proporcionan servicios cloud a la Administración regional, se radique en Extremadura, puesto que la filosofía en sí del modelo de cloud es que se te proporcionan unos servicios con independencia de la ubicación física de los mismos. Siguiendo esa filosofía, podrían haberse proporcionado estos servicios desde Madrid, desde Barcelona o desde cualquier otro punto de Europa y no quedaría absolutamente nada del valor añadido en Extremadura. Finalmente, tal y como hemos enfocado el proyecto, hemos conseguido que el centro desde que se proporcionan los servicios esté radicado en Extremadura, con lo cual se va a garantizar la generación de una serie de puestos de trabajo especializados. Esperamos que se convierta este centro en un motor de desarrollo tecnológico y económico y que determinados proyectos de alta computación que hasta ahora no han mirado en Extremadura por carecer de una infraestructura de este tipo, pues a partir de ahora se puedan desarrollar aquí. En este sentido, para finalizar y respondiendo a la pregunta del señor diputado, le tengo que decir que el Gobierno de Extremadura valora muy positivamente lo realizado hasta ahora en el desarrollo de este proyecto y que a este respecto las expectativas que tenemos puestas en este servicio pues son extraordinarias. Nada más, muchas gracias. Gracias, don Teodomiro. Don Víctor, para turno de réplica tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Nos ha dejado usted sin aliento. Y para los que no dominamos las expresiones tecnológicas, pues casi sin poder apuntar la mitad de la información. Bueno, nos presenta usted un proyecto de transformación. A mí me viene a la cabeza una vieja ley de la física. Lo aplicaremos en este caso en la información. La información ni se crea ni se destruye, por lo visto se transforma. Bien, bienvenido sea en todo caso. Pero yo fundamentalmente lo que quería saber eran dos cosas que en su rápida contestación aún no me ha aclarado. ¿Cuándo estará y cuánto dinero nos vamos a ahorrar? Fundamentalmente una cifra y una fecha, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa saber en este caso. Sí decirle que me ha sorprendido que las comunidades nos estén observando. Da la sensación casi de que somos su conejillo de India. Están esperando a ver si lo nuestro es un fracaso o un éxito rotundo para saber si ellos se apuntan o no a esa experiencia. No lo digo como crítica, al contrario, yo soy un defensor de la innovación. Creo que a veces hay que arriesgarse, aunque eso pueda suponer el fracasar en ese intento. Esperemos que en este caso no. Pero lo que sí me gustaría saber son esas dos cosas. ¿Cuándo estará listo? Y sobre todo las cantidades que estima el Gobierno que se pueda ahorrar cuando termine de ponerse en marcha todo este proyecto. Gracias, don Víctor. Y don Teodomiro, tiene usted 5 minutos para turno de dúplica. Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, en primer lugar, en cuanto a la fecha de puesta en marcha, como digo, después de una serie de largas vicisitudes administrativas relacionadas con, sobre todo, la indisponibilidad presupuestaria para atender un proyecto de estas características, finalmente ha sido licitado con un retraso de aproximadamente unos 6 meses sobre lo que nosotros teníamos previsto en nuestra hoja de ruta. La verdad que el camino no ha sido fácil. De hecho, incluso a mí personalmente en algunas reuniones se me llegó a echar en cara, igual que alguien habló en su momento a mi consejero del consejero en la nube, pues se va a demostrar que realmente no era tal consejero en la nube, sino que la nube es una realidad y la nube extremeña va a ser un referente nacional. A mí también me llegaron a decir algunas compañías en cuanto a la dotación económica de este proyecto que si queríamos hacer el cloud más barato de Europa. Mira, pues haremos el cloud que podamos hacer con los recursos presupuestarios de los que nosotros disponemos. De hecho, tengo también sobre la mesa de mi despacho cartas de disculpa de compañías interesadas en licitar este proyecto y que no han podido presentarse básicamente porque no les salían los números. Sin embargo, la actual Unión Temporal de Empresas que ha resultado adjudicataria del proyecto no solamente ha demostrado que es posible entrar en números el proyecto que nosotros queríamos, sino que además lo ha hecho con una rebaja de un 23%. El proyecto ya está en marcha y lo que esperamos es levantar los primeros servicios en la nube a finales de este año, primeros del año siguiente. Va a depender básicamente de la dotación de la infraestructura tecnológica que se ha asentado, como digo, en el Centro Tecnológico de Don Benito. En cuanto a la cifra de ahorro, bueno, pues es como todo, podemos hacer una previsión. Realmente la cifra la vamos a poder ofrecer, como yo me comprometí ante esta comisión al inicio de la legislatura, al final de la legislatura, porque los ahorros tecnológicos de los que habló en esta comisión el consejero de Administración Pública son ahorros que no solamente vienen del proyecto de data center en la nube, sino de un modelo diferente de cómo enfocar la tecnología, de un modelo más adecuado a lo que está haciendo cualquier gran organización. Básicamente, gran parte de los ahorros vienen aportados por este proyecto, de esos entre 100 y 200 millones de los que habló el consejero, que se van a finalmente a ajustar en torno a 120, 130 millones de euros en toda la legislatura. Como digo, los ahorros aquí van a provenir de la ausencia de consumo energético, la ausencia de climatización y, sobre todo, la no renovación tecnológica de los carísimos equipos de procesamiento de la información y de almacenamiento que ahora mismo tenemos que soportar. En cuanto al hecho de que nos hayamos convertido en este momento en foco nacional de otras comunidades autónomas y de algunas grandes compañías para ver cómo desarrollamos el proyecto, bueno, pues la verdad es que ha sido un poco fruto de las circunstancias. En cierta medida puede que fuéramos conejillo de India. Bueno, puede que seamos así, pero no, somos ese conejillo de India por nuestra peculiaridad. Nosotros tenemos que desarrollar este proyecto y hacerlo muy rápido en el mismo camino en que van a seguir otras comunidades autónomas, pero por nuestras carencias presupuestarias tenemos que hacerlo antes. Somos una comunidad, quizás, que es para seguir como modelo, somos una comunidad relativamente pequeña en cuanto a población, en cuanto a presupuesto, muy dispersa geográficamente. Entonces, un proyecto de estas características siempre es observado con mucho interés. Como yo suelo decir, bueno, pues vamos todos por la misma carretera. Quizás a Extremadura lo que le ha tocado es ir un poco apretando más el acelerador y probar que derrapamos un poco en las curvas, pero que no nos salimos. Yo estoy firmemente convencido no solamente de la bondad del proyecto, sino de que vamos a poder ejecutarlo, demostrando al final de la legislatura en esta misma comisión cuáles han sido finalmente las cifras de ahorro, aunque puedan sonar estratosféricas, son absolutamente reales, se lo puedo garantizar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Teodoro Emilio. Nosotros vamos a continuar con la comisión. Si usted también lo estima conveniente, pues puede quedarse con nosotros. ¿De acuerdo? Pasamos a la pregunta 255. También le damos la bienvenida y los buenos días a don Saturnino Corchero, director general de Administración Local, Justicia e Interior. Buenos días, don Saturnino. Pasamos a esa pregunta, como ya les decía, la pregunta 225 es: ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura del anuncio hecho por el Gobierno de España el pasado 13 de julio? El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un programa de reformas del Gobierno para el segundo semestre del 2012. En el apartado 1, reforma de las administraciones públicas, reforma de la administración local, en lo referente a la supresión de las entidades locales, y si tiene previsto la Junta de Extremadura realizar algún tipo de acción o gestión contra esta medida. Esta pregunta está formulada por don Juan Manuel Hernández Sánchez. Sabe usted, señor Hernández, que tiene 3 minutos para poder formular dicha pregunta. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor director general, don Saturnino.
Como bien ha dicho la señora presidenta, el pasado 13 de julio, fecha por otra parte ya negra en el calendario, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas de reformas para el segundo semestre de este año, ¿no?, en las que se encontraban las reformas para la administración pública, más concretamente la reforma de la administración local, ¿no? Las pretensiones, según anunció el Gobierno, los portavoces del Consejo de Ministros ese mismo día, no eran otra cosa que potenciar la autonomía local, hecho para mí contradictorio en todo caso, garantizar la prestación adecuada de los servicios y asegurar la financiación y la estabilidad presupuestaria de las administraciones locales, ¿no? Entre otras medidas anunciadas está la de mayor empaque, la de mayor enjundia, que era el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ¿no?, que alteraba aspectos muy sustanciales de lo que es la legislación básica de administración local, ¿no? Entre esas medidas, una de ellas, la más discutida de manera más inmediata, por la reacción que supuso por parte de los afectados, era la supresión de un plumazo de 3.725 entidades locales menores, tal como las denominamos aquí en Extremadura, porque en otras comunidades se denominan de otra manera, pero vamos, lo que es el ente local inferior al municipio es lo mismo, ¿no? De esas 3.725 entidades locales menores, hay 23 en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, la pregunta que le hacemos le hace este diputado es cuál es la opinión sobre esa medida anunciada que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura, dado que la opinión de su grupo, del grupo que sustenta al Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la conocemos, aunque de una manera un tanto, ambigua, porque sabe usted que se presentó ante el Pleno una iniciativa, una propuesta de pronunciamiento, precisamente por este diputado, para pedir el desistimiento por parte del Gobierno de España de tales medidas, y en la intervención del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida claramente yo concretamente no llegué a enterarme exactamente cuál era su opinión, y aunque por supuesto no apoyaron las medidas, se votaron en contra, ¿no? Entonces, lo que sí queremos conocer es cuál es la opinión de la Junta de Extremadura, del Gobierno, en este caso representado por usted, sobre tal medida, y si tiene el Gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura, pensado adoptar algún tipo de medida, al realizar algún tipo de gestión, porque inmediatamente tanto el presidente de la Junta como el consejero y demás de alguna manera minimizaron la reacción de los representantes de las entidades locales menores en Extremadura, pues haciéndose fotos con ellos, diciéndole que bueno, que esto no era que iban a gestionar y demás. Entonces quiero saber, este diputado, mi grupo quiere saber, y con nosotros, la opinión pública, cuál es la opinión de la Junta al respecto y qué medidas piensa adoptar para que eso no se lleve a efecto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Hernández. Don Saturnino sabe que tiene 10 minutos para poder contestar a la pregunta. Señora presidenta, miembros de la mesa, señores y señores diputados, miembros de comunicación, directores generales que nos acompañan, a todos los asistentes, buenos días. Comparezco en esta comisión, como se ha referenciado, con la finalidad de dar respuesta a la petición de su señoría a la pregunta sobre la valoración del Gobierno de Extremadura acerca del anuncio del Gobierno de España en lo referente a la supresión de entidades locales menores y si hemos realizado algún tipo de acción o gestión. Antes de nada, indicar que según las informaciones que nos han llegado, como saben, este anuncio ha quedado desfasado por otro anuncio posterior del Gobierno de España, que ya no contempla la eliminación total y que las entidades locales recibirán el mismo trato que el resto de administraciones. Esas, lógicamente, son las últimas informaciones que se nos pasan desde el Ministerio y que también han sido publicadas en prensa. Pero, no obstante, cumplamos con la formalidad e intentaré darle cumplida explicación de la valoración del Gobierno de Extremadura y de lo que es más importante, de las acciones no previstas ya realizar, sino realizadas contra el anuncio en su día de una medida que no medida, cosa distinta. Entonces, permítame hacer una breve exposición, en primer lugar, de un poco de los acontecimientos, pues para explicar el ítem procedimental, contextualizar un poco los hechos que se han acontecido en esta materia de reforma de administración local.
Efectivamente, señor Hernández, el Gobierno de España, dentro de su ámbito competencial, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, tiene como objeto abordar la propuesta de modificación de la Ley 7/1985, reguladora de la Ley de Base de Régimen Local, en relación con las competencias de las entidades locales. De la información que tenemos, existe un primer documento de mayo del corriente, redactado con un grupo de colaboración interadministrativa constituido por el INAZ, como ya he indicado en otras ocasiones, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, que fue facilitado a los grupos parlamentarios con representación a la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias. Este documento contiene una propuesta, como bien saben, y forma parte del conjunto que usted ha hecho ya mención, de reforma propuesta en marcha por el Gobierno de España, atendiendo a la premisa de una administración, una competencia. Su objetivo, así se indica en los informes que nos han llegado, no es más que clarificar qué competencias corresponden a cada nivel de administración, Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y determinar qué prestaciones deben ofrecer a los ciudadanos cada una, para evitar solapamientos, ganar eficiencia, en definitiva, ahorrar. Seguidamente, se elabora un anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y el 13 de julio, que ya ha citado usted, del corriente del 2012, se presenta ante el Consejo de Ministros el correspondiente informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre ese anteproyecto de ley, al que usted ya ha hecho referencia concreta en su interpelación, que como principales aspectos contiene una serie de cuestiones, pues bueno, que pretende centrar esa reforma e inspirar en el principio de una administración y una competencia, como ya he indicado, para buscar una gestión más eficiente, con un ahorro significativo por la eliminación de duplicidades y competencias impropias. Ese anteproyecto, asimismo, cambia la legislación básica, o pretende cambiarla, básica municipal, con el objeto de que las entidades locales, en general, se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y evitar que gasten más de lo que ingresan. Para ello, se actualizan las competencias municipales, atribuyendo con precisión las que deban ser desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con claridad de las estatales o autonómicas. Se trata de que las entidades locales no vuelvan a asumir competencias impropias, es decir, competencias que no le están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación. Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que respeta la representación de la voluntad popular en los ayuntamientos del Estado. En cuanto a la delegación o traspaso de competencias, también se pretende mejorar la regulación de los convenios entre administraciones. Hasta ahora, como saben, quien conoce un poco la administración local, son un foco de endeudamiento al no ir acompañado del traspaso de competencias o de funciones o la delegación de su correspondiente financiación. Se establecería el estándar de servicios obligatorios, distinguiéndose entre servicios obligatorios y facultativos. Los municipios tendrán la garantía de una cobertura financiera suficiente para sus servicios obligatorios, y por encima de un nivel estándar de prestación de servicios, su financiación no podrá ser reclamada a otra administración. Se pretende redimensionar el sector público local, como saben, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habría proliferado en los últimos años, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar, en definitiva, costes. Se fortalece asimismo la figura de interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional, con el objeto de aumentar la independencia, profesionalidad, objetividad en el ejercicio de sus funciones, de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario de la gestión local. Y asimismo, efectivamente, el informe sobre este anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad recoge la supresión de las entidades locales menores, que es lo que referencia ya en concreto en su pregunta, que pasarían a ser absorbidas por los ayuntamientos a los que dependan, en lo que dice el informe. Igualmente se hace referencia al incumplimiento por parte de estas entidades locales de su obligación de rendir cuentas, fijando en más del 70% el porcentaje de las mismas que no presentan cuentas anuales. Hasta aquí el informe del 13 de julio del corriente, que, bueno, me he atrevido simplemente a explicárselo con un poquito más de profusión, lógicamente muy sucintamente, pero para contextualizar un poco en qué medidas estamos. Como digo, hasta aquí este informe, pero a finales de ese mismo mes de julio, y de acuerdo, repito, a las informaciones que nos llegan desde el Ministerio, en las conversaciones constantes que tenemos, y también, en este caso, publicadas en medios de comunicación, se indica que se trataba de una propuesta inicial, ese informe, ese anteproyecto, y que iba a ser objeto de revisión y negociación durante los siguientes meses, es decir, agosto, septiembre y en la fecha en la que estamos. Fase en la que nos encontramos, donde se está negociando con la FEMP, dándose traslado a los grupos parlamentarios, y que asimismo
como bien saben, debe pasar el filtro de los trámites legislativos ante las Cortes Generales del Estado. Como saben, el pasado 17 de octubre, y entiendo que fruto o posiblemente de esa negociación, de ese plazo que se abrió a finales de julio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informaba que ya no contempla, y grata noticia, la eliminación total y que las entidades locales menores recibirán el mismo trato que el resto de administraciones en la reforma pretendida de la Ley de Bases de Régimen Local que tiene previsto aprobar el Gobierno en próximas semanas, próximas fechas. Hasta ahí la cronología. Entonces, una vez analizados esta descripción somera, sucinta un poco de los hechos y del límite procedimental de los anuncios que nos van llegando, pasemos, como interpela en su pregunta, a la valoración general de la reforma y en particular, muy en concreto, de las entidades locales de este Gobierno de Extremadura. Quiero referenciar que la valoración que estamos haciendo es de un anuncio que en su día se hizo, que según, repito, las informaciones de última hora que tenemos, es grata noticia que ese anuncio pues haya cambiado y se abra la puerta al mantenimiento y a la permanencia de esas entidades locales menores. Repito, valoración de la reforma desde el Gobierno de Extremadura en términos generales. Ya lo he referenciado en otras comparecencias que he tenido aquí ante esta comisión y en medios de comunicación. Se valora la necesidad de la reforma de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de la base de régimen local, que se está emprendiendo por el Gobierno de España. Necesidad de la iniciativa que viene definida por la exigencia de evitar una multiplicidad de competencias que multiplican asimismo la gestión y, por tanto, los recursos públicos, marcándose como objetivo delimitar competencias y evitar duplicidades, para así intentar lograr una prestación de los servicios más eficaz y eficiente para todos los ciudadanos y, en concreto, para todos los extremeños. Entendemos necesaria y procedente esa reforma que atienda a la premisa de una administración, una competencia, clarifique qué competencias corresponden a cada nivel de administración, Estados, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y determinar qué prestaciones deben ofrecer a los ciudadanos cada una, para evitar solapamientos, ganar eficiencia y, en definitiva, ahorrar. Asimismo, entendemos oportuno el cambio de legislación básica municipal con el objetivo de que las entidades locales, todas, se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y evitar que gasten más de lo que ingrese. Y que para ello se actualicen las competencias municipales, atribuyendo con precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con claridad de las estatales o autonómicas. Se trata de que las entidades locales no vuelvan a asumir competencias impropias, es decir, competencias que no le están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación. En todo caso, compartimos con el Gobierno de España la voluntad expresada y manifestada de que la reforma de la Administración local, como me canso yo de repetir hasta la saciedad, debe ser acordada con los grupos políticos y negociada con la FEMP. Por otro lado, hecha esta valoración sucinta de una reforma de administración local que entendemos necesaria, voy a hacer la valoración relativo a ese anuncio de las entidades locales menores. En relación a esas entidades locales menores, y dando ya respuesta concreta a su pregunta, considero necesario insistir una vez más que en aquellos supuestos en los que concurren unas determinadas circunstancias y una voluntad concreta de los ciudadanos, la figura de entidad local menor constituye, a nuestro juicio, un instrumento útil para el mayor acercamiento del Gobierno municipal a determinados núcleos de población, optimizando la prestación de los servicios. Consideramos que las entidades locales menores, en concreto de Extremadura, son administraciones eficientes, transparentes y económicamente viables, por lo que su supresión podría derivar un perjuicio para sus habitantes. Sin embargo, entendemos que toda administración, presente y futura, debe responder a los principios económicos marcados por esa ley que ya he reseñado de estabilidad presupuestaria y suficiencia económica, pues entiendo que sólo así se conseguirá la sostenibilidad del entorno rural y de nuestras instituciones. Las administraciones extremeñas, incluidas las mancomunidades, como ya hice referencia en una comparecencia anterior, y las entidades locales menores deben responder a las exigencias de racionalidad, eficacia de cualquier administración que entendamos como moderna,
porque el futuro de las mismas depende de su propia estabilidad presupuestaria y de la suficiencia económica de aquellas competencias que puedan ejercer. Les he hecho una simple valoración de la reforma en general y en concreto hoy de las entidades locales menores, el otro día de las mancomunidades, y con eso entiendo dar respuesta a lo que es la valoración. Pero también me interpelaba por las acciones y medidas concretas. Lógicamente estos son valoraciones, pero siempre las valoraciones... don Saturnino, debe ir finalizando su intervención. Sobre las acciones y medidas concretas, termino brevemente, concretas en relación a las entidades locales menores. Aquí simplemente les quiero referenciar que las medidas y acciones concretas en relación a las entidades locales menores adoptadas por el Gobierno de Extremadura, por la Consejería de Administración Pública, por esta Dirección General, aparte de las oportunas conversaciones y encuentros regulares en el tiempo con la Administración de Madrid, hay que indicar que se ha remitido desde el Gobierno de Extremadura al Ministerio un documento que contiene unas valoraciones sobre la reforma de administración local, que en relación a las entidades locales menores, y resumiendo, incluye que la figura de entidad menor constituye un instrumento útil para el acercamiento del Gobierno municipal a determinados núcleos de población, optimizando la prestación de los servicios. Documento que tengo aquí y que también hace referencia al de las mancomunidades y que se lo entregaré ahora al terminar esta comparecencia. Asimismo, el Gobierno regional trasladó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los argumentos expuestos por las 22 entidades locales menores de Extremadura para defender su permanencia tras la futura reforma de administración local. Es decir, se remitió, por un lado, a Madrid se le ha remitido el documento que les entregaré al final sobre valoraciones amplias sobre la reforma de administración local, y asimismo se le ha remitido un manifiesto contra la supresión de las entidades locales menores. Manifiesto que nos hizo llegar la plataforma de entidades locales menores, que nosotros hemos asumido, hemos hecho nuestro y se lo hemos trasladado al Ministerio. También le daré una copia a cada grupo parlamentario de dichos documentos al terminar la comparecencia. Simplemente indicar que desde el pasado verano se está trabajando el Gobierno de Extremadura una vez que se conocieron esas medidas. A partir de entonces, tanto el Gobierno regional como la CEMPES, me consta, han mantenido encuentros con los alcaldes de entidades locales menores, nosotros del Gobierno también, y con representantes de esa plataforma extremeña con la supresión de entidades locales, con el objetivo de mostrar a ellos el apoyo a los municipios de región de estos núcleos de población, ya que son administraciones más cercanas al ciudadano y sus alcaldes deben dejar conseguir mejores condiciones de vida, entendemos que para todos. Por todo ello, el Gobierno regional trasladó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los argumentos expuestos por la... Don Saturnino, lamentándolo muchísimo, tiene ya que finalizar. Le damos las gracias desde esta comisión por su prolija explicación, pero su tiempo se ha cedido y con mucho. Lo siento mucho, de verdad, lo lamentamos mucho. Muchas gracias. Nada, usted. Para turno de réplica, el señor Hernández tiene 5 minutos, que desde luego esta presidencia, si usted necesita más, así lo tendrá también en cuenta. Gracias, señora presidenta. No se preocupe, que yo compenso el exceso del señor director general. Empiezo con una pregunta para que me la conteste con un sí o un no, cuando haga usted su réplica. ¿Autorizaría la Junta de Extremadura a las nuevas entidades locales menores en nuestro ámbito? Si algún núcleo de población o algún municipio en ese caso lo inicia los expedientes. Y en segundo lugar, nos gustaría a mi grupo que, si no supone ninguna cuestión rara, que nos pasara ese informe que usted ha mencionado. Señor director general, los informes son, no pasan de ahí. Los anuncios hechos por un Consejo de Ministros van mucho más allá, ¿no? Y los anuncios hechos el 13 de julio están publicados y acordados en un órgano de gobierno tan importante como es el Consejo de Ministros. Entonces, lo que usted ha explicado pues no hace otra cosa que poner de manifiesto lo que todo el mundo, desde otra óptica diferente a la suya, a la del Partido Popular, a la del Gobierno de España, pues denunció con posterioridad a ese Consejo de Ministros, ¿no? Que era el Consejo de Ministros de la propaganda, ¿no? Porque allí no había más que humo y humo y humo, que no había nada concreto para racionalizar ni luchar contra el déficit público, sino que era una serie de medidas de cara a 3 intenciones muy claras, ¿no? Una que era machacar y seguir machacando y seguir insistiendo en la demonización de la política y con ella los políticos, anunciando menos concejales, suprimir entidades locales menores, que el señor presidente del Gobierno
parece ser que no sabe lo que era, decía pedanía, y pues, o sea, demonizar a lo que es la política y la vida pública, y a los políticos una segunda medida que era pues cargarse el modelo que nos dimos en el 78 y orientarlo de una manera clara y contundente hacia el Partido Popular, hacia los intereses partidistas del Partido Popular, claramente, con la supresión de concejales donde se pueden garantizar, visto el mapa electoral y de las grandes ciudades, el gobierno de esas grandes ciudades, y quitarle las competencias, o sea, el apoderamiento a los pequeños y medianos municipios para dárselo a las diputaciones provinciales. Y otra era hacer un guiño al mundo de los negocios, a los mercados, de alguna manera poniendo a su disposición, a merced de los mercaderes, pues los servicios públicos municipales. Con estas medidas, de alguna manera, se alegraba el oído del mundo de los negocios, donde se ponían ya conjuntamente con la educación y con la sanidad, se ofrecía otra parte importante del menú, que eran los servicios públicos municipales hacia el mundo de los negocios. Esa es la realidad pura y dura, porque si después que anunciaron todo eso, todo ha terminado casi 6 meses después en hacerlo, como dicen, que yo no sé si lo digo o no, decía Napoleón, si quieres que algo no funcione, nombra una comisión, que es lo que hizo el Consejo de Ministros del viernes, ¿no? Crear comisiones y subcomisiones y no sé cuántas cosas más de cara a precisamente eso, a que todo quede en agua de borraja, y lo que se hizo el 13 de julio es lo que se pretendía hacer, que no era otra cosa que eso, que demonizar la vida pública, la política y los políticos, cargarse el modelo del 78, el modelo territorial y municipal del 78, y y alegrar los oídos del mundo de los mercados, ¿no? Y entrando ya más concretamente en el tema de las entidades locales menores, es que coincidimos, pero es por eso, porque precisamente todo era eso. No era necesario el día 13 de julio anunciar lo que se anunció, porque nada supuso el 13 de julio esas medidas que se anunciaron, porque no supuso nada, absolutamente nada. Todo siguió de la manera que seguía habitualmente, la prima seguía subiendo y aquí no se consiguió absolutamente nada, ¿no? O sea, no era necesario absolutamente nada. ¿Sabe usted que todas esas medidas de racionalización y sostenibilidad que usted aquí ha repetido y que no eran quizás objeto de la pregunta, aunque no por eso lo critico, porque creo que toda la información que se dé siempre es buena, en ese caso, todas esas medidas van a quedar en aguas de borraja, que no van por ahí los tiros, que los ayuntamientos, les albergue o no les albergue la ley, como ahora, exactamente igual, van a seguir haciendo lo que sus vecinos demanden, y van a buscarse las mañas, y van a seguir a buscarse las vueltas para hacer lo que sus vecinos demandan, Ahora tampoco contempla la ley muchas cosas, y los ayuntamientos cubren esas necesidades, en algunos casos hasta básicas, que su población demandan, porque si no, esto acabaría como en Argentina y algunos otros países, que está todo polarizado en 2 o 3 poblaciones. Esto al final terminaría así. Si los ayuntamientos, si los cargos electos locales no toman medidas propias que demandan sus vecinos, nunca la sostenibilidad del mundo rural, de la vida local, más allá de las grandes ciudades, no es viable, y todo eso va a seguir siendo así. Mientras haya ciudadanos que prefiramos seguir viviendo en un mundo rural, en un mundo donde nos hemos nacido, donde nos hemos criado, y no aglutinarnos en torno a muy pocas ciudades, ¿no? Y en ese sentido están las entidades locales menores. Las entidades locales menores, cuando un núcleo de población, cuando cualquiera de las pedanías, de las muchas que quedan todavía en Extremadura, que no tienen la consideración de entidad local menor, así lo propongan, la Junta de Extremadura, el gobierno autonómico, quien debe asumir esa realidad y hacerla viva, ¿no? O sea, coincidimos en lo que hacen las entidades locales menores, ¿no? Y más concretamente en Extremadura, ¿no? Estamos hablando de 14.000 extremeños cuyos núcleos de población, todos sus representantes, empezando por el alcalde y los restantes miembros de las comunidades, de las juntas vecinales, hacen de albañiles, de fontaneros, de electricistas, de jardineros, de administrativos, o sea, de todo hacen sin cobrar ni un euro en esos ayuntamientos, y eso redunda en beneficio de esos ciudadanos, ¿no? Al mismo tiempo esos núcleos se nutren de sus fondos propios, de lo que
de lo que pagan los vecinos de esos propios núcleos, ¿no? Porque eso es lo que tienen negociado con el Ayuntamiento Madrid. O sea que no generan deuda, prácticamente casi nada, ¿no? Aparte que hablar de la deuda que generan las entidades locales es algo irrisorio, ¿no? Una deuda pública de más de 800.000 millones de euros, de los cuales prácticamente nada más que 28.000 son de las entidades locales, que es casi como insultante, ¿no? Hablar de la deuda pública de las administraciones locales y que hacen competencias impropias, etcétera, todo eso casi, ya digo, es que resulta un poco ridículo, ¿no? La envergadura de la deuda pública, estamos hablando de 28.000 millones, y encima precisamente el 80%, por no decir el 90%, de esa deuda es de las grandes ciudades. Y el campeón de la deuda en este país, de la deuda pública, del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, que prácticamente el 25% de la deuda de las entidades locales menores es de un solo ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid. O sea, señor Hernández... Termino, señora presidenta, termino. De acuerdo. Termino. O sea, que señor director general, don Saturnino, que lo del día 13 de julio, fue lo que fue. Fue una propaganda a la que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, el Gobierno de España, conjuntamente en otros gobiernos de su mismo signo, que es anunciar medidas de cara a demonizar a la vida pública, a la política de los políticos, y hacerle, digamos, guiños a los mercados. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Don Saturnino tiene 5 minutos para poder contestar a la pregunta, como el turno de dúplica. Disculpe, señora presidenta, pero con mi pasión por el mundo local se ceden mis intervenciones. Simplemente vamos a indicar, por concretar, me ha preguntado sobre el anuncio, valoración y acciones contra el anuncio de la supresión de entidades locales menores, y yo le contesté con claridad, creo que meridiana, sobre la valoración y acciones del Gobierno de Extremadura sobre el asunto. Me ha parecido indicar, contener que coincidimos un poco en el fondo de la cuestión, en la defensa de entidades locales menores. Me agrada. Yo creo que ha quedado manifiesto en la primera intervención la valoración de apoyo a las entidades locales menores por el Gobierno de Extremadura, y, en segundo lugar, las acciones emprendidas y ejecutadas. Aprovecho también su intervención, ampliando su pregunta, como yo hice en mi respuesta, no ciñéndose estrictamente al tenor de la misma, hablando de una serie de interpretaciones, de disquisiciones relativas al Gobierno de España, de cuál es su voluntad, cuál no, qué le motivó a anunciar eso, qué no le motivó. Yo, sinceramente, he venido aquí para aclarar la situación que usted me ha trasladado, y no para polemizar, para clarificar y en ningún momento para enredar la situación. Entiendo modestamente que la situación actual y la sociedad en su conjunto, a nosotros, a los representantes políticos, a los gobiernos, pero también a los representantes de las distintas cámaras y asambleas como es esta, nos demandan que desde la responsabilidad y el rigor arrimemos todos el hombro, y, por supuesto, dentro del debate y la confrontación de ideas, que por eso estamos hoy aquí, pero no desde estériles polémicas. Esa es mi valoración. Entonces, yo he venido a aclarar y a decir lo que estamos haciendo desde el Gobierno y desde el ámbito competencial que a mí me ocupa, lógicamente. Reitero, ese anuncio sobre las entidades locales menores del Gobierno de España, en cuanto a su supresión, a fecha de hoy, de la información que a mí me llega, con las cautelas, lógicamente, que hay que tener, es un anuncio, a fecha de hoy, caduco. En segundo lugar, ha quedado desfasado, como digo, por ese anuncio posterior que contempla, y leo textualmente, no contempla ya la eliminación, el Gobierno de España no contempla la eliminación total, y que las entidades locales menores recibirán el mismo trato que el resto de administraciones. Ha hablado usted no solo del aspecto de las entidades locales menores, sino de esa reforma de la administración local en general, del municipalismo, y coincido con usted en la importancia y la trascendencia de nuestros ayuntamientos. Y se lo digo ya no como director general, sino como alcalde que fui, en el que tuve la oportunidad de que mis vecinos, por una mayoría muy amplia, pues me pidiesen que les representase durante una legislatura, en la que ni me liberé. Entonces, por eso, todas esas cosas que trasladas de la dedicación de las 24 horas que se destinaron a los municipios, lo disfruté, con una experiencia extraordinaria hasta ahora. Ninguna de las que he tenido tan gratificante que los vecinos de tu municipio te elijan, que son los que realmente te conocen como persona y como profesional.
y el apoyo desde este Gobierno de Extremadura a nuestros municipios. Pero decía yo, en la referencia sobre la reforma de administración local, que en ningún momento se había previsto la supresión de ningún municipio y que respetaba la voluntad popular de todos los ayuntamientos. Ese era uno de los espíritus de la reforma. Pero insisto, les quiero trasladar esa valoración de la reforma por parte del Gobierno de Extremadura, y consideramos que es necesaria esa reforma de la Ley de Base de Régimen Local, la Ley 7/1965. Repito, es una necesidad de la iniciativa que viene dada y definida por esa exigencia de evitar una multiplicidad de competencias que multiplican gestión, recursos públicos. Hay que delimitar competencias, hay que evitar duplicidades. Yo creo que en el tiempo en los que estamos, también en los tiempos de bonanza económica, es necesario acudir a esa premisa de una administración, una competencia. Efectivamente, regular, que tampoco no es fácil, puede serlo, pero más difícil va a ser después aplicar y que esas competencias ahí propias no sean otra vez asumidas por los ayuntamientos. Pero hay que poner el empeño, hay que poner el empeño. Y en todo caso compartimos con el Gobierno de España esa voluntad que decía yo, manifestada, expresada por el Ministro, que esa reforma de administración local debe ser acordada por todos los grupos políticos y negociada en el seno de la FEN, como creo que está siendo, porque de ahí vienen los resultados de que los anuncios vayan cambiando. Pero sí quiero reiterar que las medidas, estas reformas, en este caso de administración local, si se hubieran realizado antes, no se tendrían que proponer ahora. Y esas medidas, esas reformas, asimismo, les reitero que si se hubieran acometido antes, probablemente no estaríamos tan mal ahora. Y probablemente esas instituciones que tanto defendemos y que yo personal defiendo, como alcalde que fui ahora como director general, se garantizara su continuidad, lógicamente, por esa estabilidad presupuestaria. La defensa que persigue y el espíritu de la norma, en definitiva, sea la que sea administración estatal autonómica, sea administraciones locales, lo que persigue es buscar, pues eso, una racionalización de los recursos públicos y de esas instituciones. Reitero, la defensa de nuestras entidades locales menores, que es la explicación que usted me ha pedido, y también hablo ya no solo como director general y no como alcalde que fui, sino como ciudadano. Entiendo que deben responder a los principios económicos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en todo momento. Las administraciones extremeñas, reitero, como he dicho en la primera parte, incluidas las mancomunidades, las entidades locales menores, los ayuntamientos, deben responder a exigencias de racionalidad y eficacia de cualquier administración moderna, porque el futuro de las mismas depende de esa estabilidad presupuestaria y de la suficiencia económica de aquellas competencias que ejerzan. Y como ciudadano también le digo, ya no como director general, que entiendo deviene necesario el control del gasto público y el rigor en la administración de los recursos públicos, del dinero de todos los españoles y de todos los extremeños. Y sobre las acciones o medidas concretas, le voy a explicar más en relación a las entidades locales menores, lo que le decía. Un informe, unas valoraciones. Lógicamente las valoraciones se tienen que trasladar, se tienen que plasmar en algún tipo de documento aparte de las conversaciones. Se le ha trasladado a Madrid. Se ha insistido en los diversos contactos que ha habido de la importancia y de la estructura territorial que tiene Extremadura y de las entidades locales menores. Se ha trasladado asimismo ese documento, ese manifiesto que le enseñaba yo y les mostraba de defensa de las entidades locales menores. Del Gobierno de Extremadura nos comprometimos con las entidades locales menores a defenderlas y se las ha defendido. Con esas reuniones primero con las entidades locales menores y se ha trasladado los documentos al Ministerio y con esas conversaciones telefónicas y esas posturas. La postura del Gobierno de Extremadura es clara y contundente sobre el asunto. Y por ello hemos apoyado desde el principio la continuidad de las entidades locales menores, que por otra parte, desde aquellas instituciones donde tenemos representación institucional, habla usted del Grupo Popular, se han planteado todas las propuestas y se ha solicitado al Gobierno central la continuidad de las entidades locales que hay en Extremadura, que aglutinan los 15.000 extremeños. Desde el Gobierno de Extremadura, desde la FEMPE y desde el Grupo Popular, me consta las reuniones incesantes a nivel de partido en esos actos de apoyo a las entidades locales y se han trasladado al Ministerio. Además, simplemente para precisar, hay unas medidas concretas en relación a las entidades locales menores dentro de los programas que tiene esta Dirección General y que se han adoptado desde el Gobierno de Extremadura, la Consejería de Administración Pública. Fondo de Cooperación con Municipios y el Fondo de Agrupaciones con Secretarios. En uno y en el otro, en ambos, las entidades locales menores se benefician del Fondo Regional de Cooperación con Municipios. En el Fondo de Cooperación hay unos criterios de distribución. Me permiten que lea textualmente: la participación de cada municipio o entidad local menor de la comunidad autónoma del Fondo Regional de Cooperación Municipal será la suma resultante de los siguientes conceptos: una cantidad de 17.000 euros fija para municipio o entidad local menor y 10.160 euros para municipio o entidad local. Con esto quiero decir simplemente que el tratamiento es similar al de un municipio matriz en el reparto, lo que permite acceder a 17.000 euros por un lado y 10.160 por el otro, porque también, al ser menores todas de 2.000 habitantes,
se permiten acoger a ese criterio. Es decir, están tratadas muy bien las entidades locales menores en los programas que tenemos. Y en el Fondo de Agrupación de Secretarios también podrán beneficiarse de las subvenciones del fomento de agrupaciones para el sostenimiento de secretarios. Es decir, cuando la agrupación para el mantenimiento de ese secretario corresponde, por un lado, a un ayuntamiento y por otro lado a una entidad local menor, también las admitimos y entran dentro de ese programa del Fondo o de ayuda al sostenimiento común del puesto de secretaría, según el Decreto 104/2012 y el Decreto de Constitución de las Agrupaciones 53/2010. En su disposición adicional primera, que no se la leo, pues yo creo que con eso queda referenciado el tratamiento que tenemos a las entidades locales menores desde la Dirección General en la participación en el Fondo de Agrupación de Secretarios y en el Fondo de Cooperación con Municipios. Y quiero decirle más, que las medidas concretas que queremos abordar una vez que desde el Estado se ha abordado la reforma de la Administración local, de este Gobierno de Extremadura impulsará, contando con todos los interlocutores válidos, diputaciones, CEMPI y demás, una ley de administración local que regule con carácter general todas las relaciones de los entes locales. Don Saturnino, se vuelve a ceder usted con mucho en el tiempo. Vaya finalizando, por favor. No obstante, simplemente quiero referenciar que desde este Gobierno, dentro de sus competencias en el desarrollo de las bases determinadas en el Estado, siempre se velará porque todos los servicios que deben recibir los ciudadanos sean prestados con eficacia y eficiencia, sea cual sea la administración que los preste. Señora Presidenta, señores y señores diputados y todos los asistentes, muchas gracias y buenos días. Gracias, don Saturnino. Finalizado el orden del día, bueno, pues se levanta la sesión y volverle a dar tanto al Gobierno como a sus señorías las gracias por el buen desarrollo de la comisión. Gracias. ¿Le puedes dar a los dos grupos